Cristian, gracias Rolando. Bueno, entonces bienvenidos todos sean a la tercera semana del curso de programación en R. Esta semana nos vamos a estar enfocando en lo que son las funciones. Ya hemos usado funciones en las primeras 2 semanas, pero en esta nos vamos a concentrar en el cómo podemos programar nuestras propias funciones. Ok, entonces para comenzar con la clase vamos a estar cerrando acá el video. Bueno, como comentaba anteriormente, a lo largo de las primeras 2 semanas ya hemos estado trabajando utilizando funciones. Por ejemplo, cuando hacemos un sample para tener números al azar, estamos usando una función. Cuando hacemos un gráfico, estamos usando una función. Entonces, podemos decir que las funciones es un tema que se han ido utilizando a lo largo del curso. Esta semana en específico, en lo que nos vamos a concentrar es en el que ustedes aprendan las herramientas necesarias para crear sus propias funciones, porque en la mayoría de los casos va a ser necesario que lo hagan. Ok, entonces vamos a entrar primero a analizar un poco el concepto de función. Ok, como ustedes vieron en el caso del plot, que me parece que es un buen ejemplo de una función, ustedes introducían unos parámetros como pueden ser los datos de entrada del gráfico, como puede ser el color de los puntos, como puede ser las etiquetas que va a tener el gráfico, y él retornaba una salida que en ese caso era una imagen. Ok, entonces en general las funciones siguen esa mecánica. ¿Pueden confirmar por favor que el audio está funcionando correctamente? Por favor, si pueden confirmar a través del chat que el audio está funcionando correctamente. Ok. Que si me confirman los compañeros que el audio está funcionando correctamente, entonces a los compañeros que tengan problema, por favor, revisar. Como decía, para los que tal vez no pudieron escucharlo, vamos primero a hablar un poco acerca del concepto de qué es una función. Okay, comentaba que en el caso de las gráficas o los plots, podemos ver que nosotros introducimos algunos parámetros, metemos datos a nuestras funciones, ellos nos retornan algo. Esa es la mecánica básica de una función y que vamos a ver a lo largo de la semana de hoy y vamos a seguir viendo cuando trabajemos con funciones. Entonces tenemos este gráfico que lo ilustra bastante bien, en el que hasta este momento es la forma en la que para nosotros trabaja una función, que es que tenemos una entrada, el color de los puntos, el color de las líneas, el largo de las líneas, y tenemos una salida. ¿Cómo esta entrada se convierte en esta salida? No sabemos cómo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usamos funciones como sample, que para los que lo recuerden nos regresan números aleatorios, no sabemos qué mecanismo, qué algoritmo sigue la función para crear esos números. Disculpen. Pero en este caso no es de nuestro interés, ya que lo que nos interesa es la salida. Pues bueno, en esta clase lo que vamos a trabajar es entender la mecánica completa de cómo funciona este proceso, cuáles son los actores en este proceso, identificarlos muy bien y empezar a crear nuestras propias funciones. ¿Ok?
Vamos a irnos entonces acá a RStudio para comenzar con algunos principios básicos. ¿Okay? Tenemos que entender, primero que nada, que una función tiene una estructura básica, que es la que le vamos a definir acá un momento, en el que indicamos cuál va a ser el nombre de la función. En este caso, por ejemplo, utilicemos mi función, y a ese nombre de función le vamos a asignar este método que en R es utilizado para crear funciones. Abrimos llaves y cerramos. Okay, esta es la estructura base de nuestra función. Cualquier duda o cualquier consulta que tengan pueden hacerla a través del chat y con mucho gusto estamos haciendo pausas para ir comentando. En este caso sí es muy importante que cualquier duda que tengan me la hagan saber a través del chat para poder haciendo hincapié en aquellas cosas que tal vez no entiendan. ¿Ok? Como decía, tenemos una estructura base de nuestra función que está comprendida por el nombre y la estructura de la función. ¿Ok? Vamos a, por ejemplo, agregar acá parámetros de entrada. O sea, los valores que van a entrar a la función los vamos a conocer como parámetros. Entonces, en este caso voy a tener un parámetro llamado A y un parámetro llamado B. ¿Ok? Dentro de estas llaves es donde yo voy a describir o decirle a R cuál es el proceso que quiero que lleve a cabo. Entonces, en este caso vamos a decir que, por ejemplo, vamos a tener una variable C que va a ser el resultado de la suma de A y B. Como digo, para los que esto les parezca muy sencillo, estamos simplemente definiendo los actores que van a intervenir en el proceso de la función. Entonces tenemos que la función tiene un nombre, tiene parámetros de entrada, tiene un proceso, y algo muy importante es que tiene una salida. En la gran mayoría de los casos, o el 99% de los casos, nuestras funciones tienen una salida. ¿Cómo definimos cuál es la salida de nuestra función? Con el método return. Ok, si queremos agregar un comentario, que es algo muy útil cuando estamos comenzando, poder documentar qué es lo que vamos haciendo. Con el símbolo numeral, todo lo que escribamos después del símbolo numeral no se va a tomar en cuenta. Entonces, una función que suma A y B. Ok, entonces tenemos nuestro nombre de función. El ruido que nos está entrando. Tenemos nuestro nombre de función. Tenemos dos parámetros, uno llamado A y otro llamado B. Tenemos un proceso, que en este caso es una sola línea, pero normalmente suelen ser muchas más líneas. Y de las tres variables que tenemos acá, podemos ver, tenemos A, B y C, estamos diciendo que nuestra función solamente va a retornar C. ¿Ok? Entonces ejecutamos esto acá. Vemos en este listado que ahora tenemos una nueva función. Y vamos a hacer un llamado a esta función. Por ejemplo, 1 más 3. Y vamos a ver que entonces en este caso ella me realiza la suma y me retorna el resultado. Como les digo, esto es una función sumamente sencilla, creo que es de las funciones más sencillas que se pueden hacer, pero que es importante entenderla porque no importa qué tan complicada sea una función, van a actuar los mismos actores, que son mi función a la que tengo que definirle un valor, los parámetros de entrada, el proceso
y cuál es el valor que yo voy a regresar. Vamos a ver que hay preguntas acá en el chat. Vamos a ver, otras preguntas. Ok, así hacen. Tenemos 3 preguntas. Vamos primero con la de Bernie, que nos pregunta que si se puede guardar la función como un tipo de procedimiento almacenado para llamarlo después en otros proyectos. Ok. Sí, Bernie, en este caso lo que nosotros hacemos es guardar un archivo en R con todas nuestras funciones y después simplemente cargamos este archivo y hacemos llamado de las funciones que ya tenemos ahí listas. Ok, no sé si eso contesta tu pregunta. Es el equivalente a cuando, por ejemplo, cargamos un paquete, que el paquete internamente tiene sus funciones y una vez las cargamos, podemos utilizarlas. Solamente que en este caso lo estaríamos haciendo con un archivo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Recuerden, por favor, mantener los micrófonos cerrados, a menos de que quieran hacer una pregunta a través del micrófono. En ese caso lo abren, realizan la pregunta y lo cierran. Vamos a ver otra pregunta acá en el chat. Ok, nos pregunta Jesús algo que es bastante importante, que dice que cómo se agrega información a los parámetros y la salida de manera que si se pide ayuda a la función, esta tenga cómo documentar la función, básicamente nos pregunta Jesús. Ok, Jesús, en este caso, cuando realizamos funciones por sí solas, lo guardamos en un archivo R, los cargamos, la documentación que tenemos se limita a comentarios que podamos hacer. Si realmente queremos documentar a detalle nuestras funciones, sería necesario trabajarlas dentro de un paquete. O sea, crear nosotros nuestro propio paquete con nuestras funciones, porque cuando creamos un paquete, este sí nos da herramientas mucho más potentes para documentar y que nos, por ejemplo, nos permite dar ayuda como esta, por ejemplo, sample, donde nos autocompleta, donde nos describe cuál es nos da una descripción de los parámetros, pero sí en ese caso, Jesús, tendríamos que construir un paquete con nuestras funciones. Es un tema muy interesante, pero que por cuestión de tiempo no podemos ver en este primer curso. Probablemente en el futuro, en profundidad, estemos impartiendo un curso en el que se haga hincapié en el desarrollo de paquetes. Ok, Cristian nos pregunta que si no se define el tipo de dato de los parámetros, y tiene una muy buena pregunta, que vamos a leer acá, que las preguntemos varias preguntas y se mueven. Que nos pregunta Cristian que si estos valores tienen tipo. Ok, voy a hacer una pequeña explicación para todos aquellos que no tengan conocimientos de programación en otros lenguajes. Cuando definimos una función en muchos lenguajes de programación, nosotros le avisamos a la función cuáles son los tipos de datos que va a recibir. Entonces, en este caso, le decimos que, ok, vamos a recibir 2 números enteros y vamos a hacer un proceso con esos 2 números enteros. En el caso de R, que no es un lenguaje altamente tipado,
no es necesario decirle a la hora de definir los parámetros, por ejemplo, que A es un entero y que B es un número entero o un número con decimales. ¿Okay? Ya sería trabajo de quien diseña la función dentro de la función, poner, por decir, las condiciones necesarias para que en caso de que, digamos que voy a realizar una suma entre dos números enteros, en caso de que en cualquiera de estos valores viniera algo que no fuera un número de entero, darle un mensaje al usuario, que es lo que se suele hacer en R. Que en R se busca en muchas ocasiones evitar el error, pero sí darle un mensaje al usuario diciéndole a qué se debe su error. Entonces, no definimos, para contestarte, Cristian, no definimos los tipos de datos ni en la entrada ni en la salida, sino que dentro del proceso validamos, y eso lo vamos a ver más adelante, que los datos sean del tipo correcto para evitar errores. Vamos a seguir acá con las preguntas. Que Rolando nos pregunta que si el retorno es siempre igual al resultado de la función C. Ok, vamos a ver, y en este caso, Rolando, te agradezco porque esto puede llevar a confusión. Creo que fue desafortunado que escogieras estos nombres de variables. Ok, para aclarar todo, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Porque el compañero pregunta, y creo que la confusión se debe a que C es el nombre de una función, que si recuerdan es la función que usamos para concatenar, pero en este caso lo estamos utilizando como un nombre de variable, entonces eso puede llamar a confusión. Entonces en este caso lo que estamos diciendo es que nos regrese lo que está almacenado en la variable Z. ¿Okay? La duda del compañero es muy válida porque como acá teníamos una C se puede confundir con el parámetro, con la función concatenar. Ok, estas dos preguntas de Cristian las vamos a contestar un poco más adelante. Ok, entonces, de momento, ¿alguna duda sobre esta estructura? Como les digo, es muy importante tenerla claro. Nombre de la función, valores que entran, el proceso y el retorno. Vamos a ver, Andrés González nos pregunta acerca de la recursividad. Sí es posible hacer funciones recursivas en R. No las vamos a tratar acá, Andrés. Si me preguntas por la recursividad, de verdad que no es un tema, sobre todo para los compañeros que estén empezando en la programación. Pero si quieres, puedes realizar la consulta en el foro y ahí te estaré pasando algunos enlaces. Igual que a Cristian, que me preguntaba sobre algunos enlaces sobre cómo construir paquetes. Al final, sí. Si no se me olvida, les voy a mostrar un libro que tengo por acá en el que se explica muy bien el cómo construir paquetes y que les recomiendo a todos la lectura, a los que estén interesados en hacer paquetes. Entonces sí, Andrés, a través del foro te estaré comentando eso para no abarcar la clase en este tema, que sí es un poco más complejo de explicar. Ok, entonces teniendo claro eso, vamos a estar viendo algunos ejercicios. En este caso, como se comentó anteriormente, es muy importante que ejecuten los ejercicios. Vamos a comentar aquí. Vamos a estar analizando esta función, que es uno de los primeros ejercicios. Cualquier duda que tengan, igual pueden hacer la consulta. Ok,
en donde tenemos el nombre de la función, que es área.triángulo, es muy importante tener presente que R diferencia entre los nombres entre mayúsculas y minúsculas. Gran parte, si no es que toda la documentación, lo que recomiendan es siempre los nombres de funciones, escribirlos en minúsculas, y si tenemos varias palabras, separarlas por puntos. ¿Okay? Eso es lo que siempre se recomienda, separarlas por puntos, como en este caso, área.triángulo. ¿Okay? Evitar el uso de las mayúsculas, evitar lo que se conoce como camel case, que es, por ejemplo, área, empezarlo con mayúscula, la T de triángulo con mayúscula, para que se vayan diferenciando, sino apegarnos a esta sintaxis, que es lo que más se recomienda. Okay, tenemos acá el nombre de nuestra función, tenemos dos parámetros, uno llamado base, otro llamado altura, tenemos un proceso y tenemos una salida. Okay, como vemos son los mismos actores que en la función pasada. Entonces vamos a cargarlo acá. Y vamos a ejecutarlo. Okay, ahí tenemos nuestra salida. Pero vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si no indicamos cuál es la base. Entonces en este caso tenemos un error porque nos dice que el argumento o el parámetro son, en este caso sinónimos, base no fue encontrado con un valor por defecto. Esa es la traducción que podríamos darle acá. ¿Cómo podemos evitar este error? Bueno, eso depende mucho de nuestro problema. Hay casos en los que no se puede evitar. Pero una posibilidad que nos da R es definir un valor por defecto para nuestros parámetros. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si el usuario no indica la base, él le da un valor predeterminado a la base para que la operación se pueda realizar. ¿Cómo podemos también hacer referencia a esto en otras funciones? Pues la función plot, que es un ejemplo que me gusta usar mucho, porque ustedes vieron la cantidad enorme de parámetros que tiene esta función, y en caso de que nosotros solamente indiquemos 1, o indiquemos 2, o indiquemos 10, él automáticamente le da un valor a los demás parámetros para que sea posible crear nuestro gráfico. Que nosotros podemos modificarlos todos si queremos, pero en caso de que alguno no lo modificáramos, él ya tiene un valor predeterminado que permite que se ejecute la función. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues en este caso podemos, a la hora de definir los parámetros, vamos a decir que base va a ser igual a 1 y que altura va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Que en cualquiera de los dos casos, si no se indica alguno de los valores, él por defecto va a tomar el valor de 1. ¿Ok? No sé si estamos hasta ahí. Ok, perfecto. Vamos a continuar con otro ejemplo para ir complicando un poco el funcionamiento de las funciones. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos una función un poco más compleja. Como vemos, en este caso tenemos 3 parámetros en lugar de solamente 2. Podemos tener n cantidad de parámetros. De hecho, aunque en esta clase no tenemos ningún ejemplo de eso, les estaré comentando en el foro que de hecho se puede tener una cantidad indeterminada de parámetros para aquellos que estén interesados en profundizar un poco más. Vemos que tenemos la misma estructura, por eso hago tanto hincapié en que es importantísimo identificar los componentes. Tenemos nombre, parámetros, proceso, en este caso también es solamente una línea, y un retorno.
Entonces, en este caso, cargamos nuestra función y retornamos. Como vemos acá, no tenemos valores por defecto. Podríamos colocarle valores por defecto, pero en este caso no lo vamos a hacer. Estas funciones vamos a ir viéndolas por acá. Es importante que ustedes también después las ejecuten para que vean el cómo funciona. Vamos a ver estas funciones y vamos a hacer un pequeño salto para hablar acerca de una figura muy importante, si no es uno de los principales pilares de la programación, que se conoce como las estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Son funciones que nos permiten alterar el comportamiento de nuestra función para que nuestra función se comporte de cierta manera específica, reaccionando a los datos que entran. En este caso, la primera estructura que vamos a ver, que es sin duda la primera que siempre se ve en cualquier otro lenguaje, una de las más sencillas de entender, pero a su vez de las más útiles de las más útiles que hay, que es la condición if. If es un sí condicional en inglés, y en este caso lo que va a hacer es permitirnos ejecutar un segmento de código o otro segmento de código dependiendo de una condición lógica. Vamos a irnos acá un momento para ver un pequeño repaso. No sé si recuerden que en la semana 1 teníamos una tabla incluso en donde venían todos los operadores lógicos que podemos utilizar en R. El mayor que, el menor que, el igual, el diferente, el menor igual, mayor igual. Que son operadores que nos ayudan a evaluar dos valores y decir si nuestra condición es verdadera o es falsa. En esa premisa de que si nuestra condición es verdadera o falsa, es que se basa el funcionamiento de estas estructuras. Entonces, en este caso vamos a hacerlo acá sin trabajarlo dentro de una función, y después vamos a encapsularlo en una función, en donde vamos a decir, por ejemplo, que si 3 es mayor que x, acá arriba vamos a decir que x es igual a 5, por ejemplo. Vamos a imprimir, en este caso vamos a utilizar mejor un cat. Entonces vamos a ver primero esta parte. Vamos a ver, Jennifer nos hace una pregunta en el foro, vamos a ver, en el chat, disculpen. Sí, Jennifer nos pregunta acerca de esta función de acá, que como ven, esta función de acá utiliza el símbolo de igual en lugar del símbolo de, vamos a escribirlo acá mejor para evitar confusiones. La compañera nos pregunta acerca de estos dos operadores. No sé si pueden decirme por el chat si los pueden leer bien, el tamaño es adecuado. Si es posible leerlos bien. Muchas gracias, Jennifer. La principal diferencia entre estos dos operadores es el lugar donde se van a usar. Por ejemplo, si yo voy a asignar una variable, yo puedo decir x es 5 o puedo también decir x es 5. Las dos funcionan exactamente igual, pero se recomienda usar esta. Cuando voy a asignar un valor a una variable.
Ahora, hay un caso muy distinto y es cuando voy a definir el valor de un parámetro. Por ejemplo, en este caso vamos a decir ok, voy a decir que x es igual a un vector del 1 hasta el 5 y que y es igual a un vector del 1 hasta el 5. Dentro de los paréntesis de una función tenemos que usar el igual. Nunca tenemos que usar este operador porque aunque los dos sirvan para asignar, están pensados para entornos distintos. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que el resultado lo voy a guardar en una variable que se llama salida. Yo puedo decir salida es igual a 9, por ejemplo, o puedo decir salida es igual a 9. Se recomienda usar esta, aunque las dos funcionan, pero dentro de los parámetros de una función utilizamos el símbolo de igual. ¿Ok? No sé, Jennifer, si eso aclara tu duda. Ok. Ok, continuando por acá, vamos a ver que esto funciona de la siguiente manera. Que yo tengo acá, por ejemplo, un valor en x. Tengo la función if. Como parámetro le voy a pasar una condición lógica. En este caso, 3 es mayor que x. Vamos a ver en este caso que nos retorna falso. Vamos a abrir llaves. Vamos a poner 1, 2, 3, 20 instrucciones que se van a ejecutar si esta condición de aquí es verdadera. Ok, pregunta el compañero Roland que qué es cat. Que cat es una función que nos escribe en la consola. Es un equivalente a un print, por ejemplo. Correcto, igual que un print. Ok, entonces, como decía, si nuestra condición es verdadera, lo que está dentro de estas llaves se va a ejecutar. Ahora, ¿qué pasa si nuestra condición no es verdadera? Tenemos dos opciones. O continuar con la línea que sigue acá. Por ejemplo, ejecutar esta línea. Pregunta a Roland que si podemos utilizar acá un print en lugar de un cat. Sí, Roland, se pueden utilizar ambos. En este caso se pueden utilizar ambos sin ningún problema. Ok, tenemos dos opciones. O continuamos con nuestra operación ignorando esta línea, porque como sabemos, si esto de acá da falso, como es nuestro caso, esto que está aquí no se va a ejecutar. Entonces, en este caso tenemos también la figura del else. ¿Qué es un else? Lo que hace esto es ejecutarse cuando nuestra condición no es verdadera. Entonces vamos a poner acá. Es menor. Podríamos poner también no es mayor, que sería exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver en este caso que si nuestra condición, en este caso 3 es mayor que x, si esto se cumple y es verdadero, vamos a ejecutar esta línea. Si esto no se cumple, vamos a ignorar esta línea y vamos a ejecutar esta línea. ¿Ok? O ejecutamos esta o ejecutamos esta. Alguna de las dos se va a ignorar dependiendo del resultado de esta operación. Lo cual es muy potente, ya que podemos, por ejemplo, decir que un tipo de cliente recibe un cálculo en específico, por ejemplo, que vamos a calcular algún tipo de interés, si hay cierto tipo de cliente que tiene una tasa preferencial, entonces podemos decir, si nuestro cliente es de este tipo, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el interés, y si es de otro tipo, vamos a utilizar otra fórmula, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a copiar esto, y vamos a decir, por ejemplo, es igual a 1.
¿Qué pasa si ejecutamos esto aquí? Nos va a imprimir que es menor. Y si ejecutamos esto de aquí, vamos a marcar esto acá arriba, nos va a decir que es mayor. Ok, vamos a borrar esto un momento para meterlo dentro de una función. Entonces vamos a escribir acá comparar. Va a recibir x y y como parámetros. Y entonces voy a decir que si x es mayor que y, voy a escribir cat. Y si no, okay, como podemos ver, en este caso nuestra función solamente está imprimiendo y no está retornando nada. Entonces vamos a arreglar eso y vamos a decir que nuestra función, además de imprimir, tiene la labor de devolvernos el número mayor de x y y. Okay, entonces en este caso vamos a decirle que si x es mayor que y, retorne x, y si no, retorne y. Y aquí vamos a explicar algo que es muy importante y que, sobre todo en las primeras prácticas, suele generar confusión. Y es una función puede tener múltiples retornos, pero el retorno siempre es la última línea que se ejecuta. No hay que confundir que el retorno es la última línea que se ejecuta con que el retorno tiene que estar al final de la función. ¿A qué me refiero con que es la última línea que se ejecuta? A que si, por ejemplo, x es mayor que y, vamos a imprimir x es mayor que y cuando se ejecuta este retorno, se finaliza la función. El código que esté por debajo de este retorno se ignora completamente y se cierra la función, regresando el valor que nosotros dijimos. ¿Okay? En caso de que no sea mayor, se va a ignorar esto de aquí, se va a dibujar esto, se va a retornar y en el momento en el que se ejecuta este retorno, la función se da por finalizada. ¿Ok? El retorno no necesariamente tiene que ser la última línea de la función, pero sí va a ser, disculpen, sí va a ser obligatoriamente la última línea que se ejecute. Apenas llegamos al retorno, la función se da por finalizada. Entonces, con esto no sé si tengan alguna duda, una consulta. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas acá en el chat. Rolando, tú, si puedes, por favor, en otro mensaje, especificarme un poco más tu pregunta. ¿Qué nos pregunta Stephanie? Nos pregunta Stephanie, ¿cómo saber cuándo cerrar las llaves? Ok, Eric ya. Ok, vamos a contestar a estas preguntas. Primero a la de Stephanie, que nos pregunta en qué momento saber cuándo cerrar las llaves. Y esto es algo muy importante que suele generar errores, a pesar de que R es un lenguaje con una sintaxis muy generosa. Los compañeros en el grupo que han trabajado en lenguajes como C o C++ saben que estos lenguajes, a pesar de que son increíblemente potentes, son lenguajes maravillosos, tienen una sintaxis muy pesada a veces, muy estricta,
en el que hay que estar definiendo tipos, hay que estar cuidando mucho la sintaxis. R es un lenguaje muy bondadoso en eso, pero sí algo de lo que tenemos que estar pendientes es, en este caso, de las llaves. Ok, contestando la pregunta de la compañera Stephanie, ¿cómo sé cuándo abrir y cerrar llaves? Ok, las llaves lo que nos van a decir es de dónde hasta dónde se extiende esa función. Y hay que entender que en R, que es algo complicado de ver cuando se viene de otros lenguajes. Bueno, en el caso de C++ sí, pero en otros lenguajes es que olviden eso último que dije. Lo que vamos a definir acá, para ser más claros, es de dónde hasta dónde se extiende la influencia de nuestra función. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, función va a ser todo, porque esto tiene que cubrir desde que inicio hasta que finalizo todas las instrucciones. Por eso abro en esta llave acá y finalizo hasta acá, como podemos ver que RStudio lo remarca en gris. ¿Ok? En el caso del if, lo que estoy diciendo con estas llaves es que lo que al if le importa, en donde el if tiene su influencia, es en estas dos líneas de aquí. ¿Por qué? Porque en el caso de que esta función sea verdadera, lo que voy a ejecutar va a ser solamente estas dos líneas. Y en el caso de que sea falsa, voy a ejecutar solamente estas dos líneas. Entonces, siempre que abro llaves, tengo que cerrarlas, es algo muy importante que hay que tener presente. Pero que las llaves nos definen de dónde hasta dónde es de interés para esa función o para esa estructura el código que está ahí. Entonces, en este caso, para la función va a ser todo. Y para condiciones como el if, el else y otras que vamos a ver después, va a ser las líneas de código que a este le interesan, o sea, que se van a ejecutar. Vamos a ver acá en el chat que se está moviendo muy rápido. Vamos a ver. Ok, Cristian pregunta que cuál es la instrucción equivalente al do case. Okay, en este caso, Cristian, la puedes buscar como switch case en R. Vamos a ver. Ok, aquí ya contestaron. Muchas gracias, Eric, por contestar al compañero. Vamos a ver una pregunta de Roland, dice. Ok, nos pregunta Roland. En resumen, su pregunta es ¿qué hacer si tenemos múltiples condiciones? Ok, esto es algo muy interesante que nos permite hacer el lenguaje, y es que podemos anidar, esto se conoce como anidar condiciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, veamos que tuviéramos X y Y. Entonces, vamos a ver acá, en donde podemos definir, por ejemplo, que si X es igual a Y, entonces vamos a escribir son iguales. En el caso de que no sean iguales, vamos a preguntar si X es mayor que Y. Y en el caso de que sea cierto, vamos a decir que X es mayor. Y en el caso de que no, vamos a eliminar este ratón. Vamos a decir
que Y es mayor. Ok, entonces como vemos en este caso tenemos un if, tenemos un else, pero de este else a su vez también hizo una condición. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Si x es igual que y, ejecuto esta función. Si esto no es cierto, entonces voy a ejecutar este else, que a su vez lo que hace es preguntar si x es mayor que y. Si esto llega a ser cierto, ejecuto esta línea de aquí, y en caso de que ni la primera ni la segunda condición sean ciertas, voy a ejecutar esa tercera condición, que es la única posible restante. No sé, compañeros, si tengan alguna duda con esto. O sea, el compañero que preguntó, que no logro encontrar aquí en el chat quién fue. Que aclaro con esto su duda. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir adelantándonos. Vamos a ver, por ejemplo, esta función. En la que vamos a poder ver un ejemplo en el que anidamos una serie de ifs. Vamos a ver que esto es una función un poco más larga, en la que vamos a, como podemos ver aquí, tenemos 4 cuadrantes, recibimos el valor de x y el valor de y vamos a tener que definir que tenemos un diagrama de flujo bastante claro que nos ilustra qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es decidir a qué cuadrante pertenece nuestro punto, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces vamos a traducir esto de acá a acá. Entonces, un ejercicio muy interesante que les recomiendo hacer es el ver cómo se comporta acá en el gráfico y compararlo contra cómo está el código en R. Entonces, en este caso vamos a dar una revisada acá, ok, en el que podemos ver que tenemos un if general, que es este de aquí, que inicia en la línea 2 y termina en la línea 9. Dentro de ese if tenemos un if y un else. Ahora, como nuestro if principal termina en la línea 9, acá podemos ver un else, y dentro de este else tenemos también un if y un else. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que tenemos dos opciones. Vamos a verlo acá en el cuadrante. Tenemos dos opciones. Que nuestro punto esté por encima del 0 en x o por debajo del 0 en x. Ok, entonces vamos a definir nuestra primera condición, que va a ser si x es mayor que 0, pues sabemos que está en este cuadrante, y si x es menor que 0, sabemos que está en estos cuadrantes de acá. Entonces, si nuestra primera condición se cumple, sabemos que él está en alguno de estos dos cuadrantes. Si no, sabemos que él está en alguno de estos dos cuadrantes, que es exactamente lo que estamos haciendo. En este caso, si es mayor que x, sabemos que él puede estar en el cuadrante 1 o en el 4, dependiendo de y. Y si no, él está en el 1 o en el 2 o en el 3, dependiendo del valor de y. Que justamente esta decisión de si está en uno u otro es el if que tenemos dentro. Que lo que nos pregunta es si y es mayor o menor que 0 para determinar si él está en el cuadrante superior o en el cuadrante inferior. Okay, entonces, en este caso podemos ver que tenemos anidado, como decía, un if principal, un else principal, y dentro de estos un if y un else. Como les digo, el if y el else son herramientas muy útiles. No hay que abusar tampoco del uso del if y el else. Hay otras estructuras que vamos a ver después que nos permiten a veces no hacer uso excesivo de
de esta instrucción, aunque en gran parte de las ocasiones suele ser muy, muy útil. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta. Comentarlo a través del chat. Ok, listo. Entonces vamos a empezar a trabajar con otra estructura que tiene una mecánica diferente, que es el for. ¿Qué es el for? Bueno, para los que no estén familiarizados, es un ciclo. Es una estructura que nos va a ayudar a repetir una instrucción o varias instrucciones varias veces y a la vez ir cambiando ciertos valores de esa ejecución. ¿Okay? Creo que la forma más práctica de entenderlo es a través del código. Okay, entonces en este caso vamos a definir un vector x. Vamos a valores, que va a ser un vector desde el 1 hasta el 10. Y aquí quiero que presten especial atención, porque la estructura del for no es igual a la de otros lenguajes. Para aquellos que conozcan otros lenguajes, para aquellos que hayan programado en C#, por ejemplo, se parece muchísimo más a la estructura for each que existe en ese lenguaje, porque lo que vamos a definir es for. Vamos a decir que para cada valor en valores vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Ok, entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Ah, correcto, Víctor, también una buena referencia para los que hayan trabajado en lenguaje Python. La sintaxis es muy, muy parecida. Ok, ¿qué estamos especificando acá? Estamos diciendo que valores es un vector que tenemos acá, que tiene múltiples valores, por eso su nombre. En este caso vamos a ver qué valores tiene. Tiene 10 valores y lo que estamos diciendo es que para cada uno de estos valores los voy a almacenar dentro de la variable valor y voy a ejecutar el código que esté acá dentro. Ok, en este caso una forma muy sencilla de entenderlo es haciendo un print, por ejemplo, valor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer es tomar el primer valor, en este caso 1, vamos a intentar ir despacio para que todos podamos entender, lo va a guardar en la variable valor y va a ejecutar esto de acá. ¿Qué vamos a tener como resultado? Que se va a imprimir 1. ¿Ok? Va a continuar con el siguiente valor, 2. Lo va a almacenar en valor y va a ejecutar esta instrucción. ¿Qué vamos a tener como resultado? Vamos a imprimir un 2. Entonces, si ejecutamos toda la instrucción, vamos a ver que tenemos como resultado que para cada uno de los valores que teníamos en el vector, se ejecutó esta instrucción de acá. Que esto puede parecer muy simple, pero los compañeros que hacían referencia a otros lenguajes en el chat sabrán lo increíblemente útil que es una instrucción como esta a la hora de hacer un algoritmo. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos por acá para que si tienen alguna duda puedan aclararla.
Aquí vamos a ver este ejemplo de acá. Bueno. Ok, en este caso tenemos una función que recibe un parámetro n. Vamos en este caso a crear un vector vacío de largo n. Vamos a, por ejemplo, a definir n. Vemos que n es igual a 5. Entonces, esta instrucción de acá lo que va a hacer es crearnos un vector lleno de ceros, pero de largo 5. Ok, vamos a generarlo acá. Y entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que para todos los valores de 1 hasta n, recordemos que esta instrucción de acá, 2 puntos, este operador, lo que nos va a devolver es un vector de largo desde el primer valor que le demos hasta el segundo. Ok, entonces en este caso vamos a ver que de 1 hasta n lo que nos generaría es un vector como este, 1, 2, 3, 4, 5, que cada uno de estos valores los vamos a almacenar en una variable que se va a llamar k y vamos a ejecutar esta instrucción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en este caso lo que vamos a hacer es, recordando que tenemos un vector llamado v, que tiene 5 espacios, vamos a guardar en cada uno de esos espacios, primero en el 1, después en el 2, después en el 3, hasta el 5, el resultado de esta operación, que es, por ejemplo, en este caso, k elevado al cuadrado menos 4. Me pregunta Roland que por qué n da 5 espacios. No comprendo tu consulta, Roland, si puedes aclararlo en el chat. Ok, en este caso n vale 5 porque acá estamos definiendo que es 5. En esta instrucción acá estamos definiendo que n vale 5. Ok, entonces cuando creamos el vector v, estamos creando un vector de 5 espacios con ceros. Vamos a borrar acá un poco y ejecutarlo otra vez. Vamos a ver qué es v. V es un vector con 5 ceros. Y entonces lo que vamos a hacer es que para los números del 1 hasta n, ¿qué es lo que nos permite esto? Nos permite el utilizar de 1 hasta n, que si nuestra variable n, por ejemplo, fuera 10, entonces fueran los números de 1 hasta 10, de 1 hasta 20, dependiendo de los valores que entren. Y esto es sumamente útil. ¿Qué vamos a hacer? Igual que como vimos anteriormente, para cada uno de estos valores, ok, Rolando nos hace una pregunta y es que ¿por qué creamos el vector con rep? Ok, el rep es una instrucción que lo que va a hacer es repetir, o sea, nos va a devolver un vector que nos va a dar nos va a repetir n cantidad de veces este valor. El compañero nos pregunta que por qué no lo creamos con C, porque recordemos que cuando yo uso C tengo que indicarle manualmente cuáles son los valores. Entonces en este caso sería 0, 0, 0, 0. Y no sé, en este caso con C, no sé cuál es el valor que vaya a tener, en este caso el C. Ok, Víctor hace una muy buena pregunta. Ok, Víctor nos pregunta que por qué en este caso no tenemos un vector vacío. En este caso, Víctor, la sintaxis que buscas para crear un vector vacío sería esta. Podemos crear un vector vacío, pero acá, para hacer la aclaración, y es algo que queremos enseñarles acá,
y es que hay ciertas cosas en R que funcionan sumamente rápidas y otras que son muy lentas. ¿Ok? Si nosotros creamos un vector vacío, R, cada vuelta de este for, va, por decirlo de alguna manera, ir agregando espacios al vector, y en términos muy simples, lo que va a hacer es como hacer copias del vector y borrar la anterior. Copia del vector y borrar la anterior. Entonces eso consume mucho tiempo en cómputo. Entonces una práctica que se usa es crear primero un vector vacío o un vector con ceros y después ir escribiendo encima de esos ceros, que en tiempo de cómputo es mucho más rápido. En ejemplos como este no se nota la diferencia en tiempo, va a ser exactamente el mismo, pero que sí lo tengan presente cuando trabajan con datos más grandes, porque sí hace una diferencia de tiempo considerable. Okay, entonces, volviendo al funcionamiento de esta función, entonces lo que vamos a hacer es que para cada valor de k, que como vimos son valores del 1 hasta el 5, ok, Víctor, un segundo para contestar, continuar con esto un momento y contestar la pregunta. Ok, y entonces vamos a recorrer nuestro vector, cada uno de los espacios rellenándolo con el resultado de esta operación. Entonces acá se cumple lo que hemos visto anteriormente, que lo que va a hacer es guardar cada uno de los valores que estén acá, en esta lista o en este vector, en esta variable, y ejecutar esta función. Ok, siempre para cada uno de esos valores. Entonces vamos a ver el resultado acá. Entonces vamos a ver que en este caso tenemos el resultado de, por ejemplo, 1 a la 2 menos 4, 2 a la 2 menos 4, 5, perdón, 3 a la 2 menos 4, y podemos seguir con la operación. Ok, Víctor, esa es una pregunta muy interesante, y es un poco extensa de contestar. Entonces, no sé si nos harías el favor de colocarla en el foro, en donde sí puedo ser un poco más extenso en la respuesta en el texto, para no acortar tiempo de la clase contestando la pregunta, que a pesar de eso es una pregunta importante. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ok, entonces ya vimos que podemos utilizar el if, ya vi que podemos utilizar el for y un poco de la mecánica de cómo funciona el for. ¿Alguno tiene alguna duda sobre cómo funciona el for? Ok, igual les recomiendo ejecutar los ejemplos y ahí van a poder. Ok, acá tenemos dos preguntas. Ok, Stephanie hizo una pregunta muy interesante, y es: ¿cuál es el objetivo de esta función? Okay, el objetivo de esta función es simplemente ilustrar cómo funciona, no sigue ninguna fórmula concreta en este caso. Bueno, en este caso sí seguiría una fórmula que sería k cuadrado menos 4, pero no tiene un nombre en particular. Vamos a más adelante ver otros que sí tienen un objetivo más concreto para que puedas comprenderlo. Pregunta Jennifer. Pregunta Jennifer que por qué colocamos el k entre paréntesis cuadrados. Ok, muy buena pregunta, Jennifer. Vamos a hacer la aclaración acá. Vamos a borrar acá un momento. Y vamos a ilustrar de la siguiente manera. Ok, yo declaro el vector v, que como dijimos es un vector con 5 ceros,
Y recordemos de la primera clase que para tener acceso a los valores de un vector, nosotros podemos, por ejemplo, el valor 1 extraerlo, el valor 2, en este caso todos son ceros, van a dar lo mismo, y que no solamente podemos extraerlos, sino que podemos asignarle un valor en específico. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que en la casilla número 1 del vector v voy a guardar un 5, cuando revisemos v, vamos a ver que esta casilla, que es la número 1, se cambió por un 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es que como el valor de k va a tomar todos estos valores desde 1 hasta 5, cuando él valga 1, va a guardar este resultado en la casilla número 1 del vector. Cuando él valga 2, va a guardar el resultado de esta operación de acá en la casilla número 2. Disculpa, la casilla número 2 del vector. Que ya sucesivamente, cuando valga 3, va a ir caminando. Entonces lo que hacemos ahí es para poder ir moviéndonos entre casillas del vector para ir guardando los diferentes resultados. Vamos a ver si tenemos acá otra pregunta. Ok, creo que esta ya está contestada. ¿Hay alguna otra duda? Ok, Víctor. No sé, ¿acá te refieres con el límite máximo del vector? Ok, en este caso entiendo que estás... ok. Sí, Víctor, en este caso, como R es un lenguaje interpretado que se carga todo en memoria, básicamente el tamaño de los vectores va a depender simplemente de los limitantes de la memoria. Entonces, en este caso, vamos a ver si la memoria no me falla, es... Aquí está memlims. Aquí está memory limit. Y aquí hay algo interesante. Y es que en R yo puedo tener objetos de máximo la memoria que tenga disponible. En este caso no hay un límite. Es una gran ventaja de que el lenguaje sea interpretado. En donde sí tenemos un límite es cuando estamos trabajando en Windows. Ni en Mac ni en Linux tenemos un límite que no sea el máximo de la memoria. Hago la aclaración para Víctor que hace la pregunta. En Windows sí nos suele poner un límite, no recuerdo muy bien cuánto es. En muchos casos no es el tamaño total de la memoria, y con esta instrucción de acá puedes saber cuánto es el máximo que tienes de la memoria que tienes disponible, cuál es el máximo que puede tener no solamente un vector, sino cualquier objeto en R. En ese caso no estaríamos hablando de un máximo en espacio, ni un máximo en bits, como podemos verlo de otros lenguajes, sino un máximo del tamaño del vector. Entonces, por ejemplo, en una máquina de 8 gigas de memoria, vamos a estar que, si le quitamos lo que consume la máquina por el hecho de estar funcionando y tener levantados todos los programas, ese restante que tiene de trabajo, ese es el límite que vas a tener de espacio. Igual, te lo digo por experiencia, R es un lenguaje muy flexible, y si tienes activado, por ejemplo, el swap, puedes tener objetos mucho más grandes del tamaño de tu memoria. Ok, continuando por acá, ¿alguien tiene alguna otra duda sobre el for, esta estructura, para continuar con otros ejemplos?
Ok, Roland, esto fue un error. Estaba yo intentando buscar esta función, que esta sí era otra que escribí, que para los que estén en Windows les va a decir cuál es el tamaño máximo de memoria que va a poder usar R. Que no es memlimit, sino es memory.limit. Okay. Bueno, continuando con el tema, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy clásico. Vamos a crearlo acá. Ok, vamos a ver un ejemplo que nos va a ilustrar el cómo podemos, como vimos anteriormente, podemos anidar if, también podemos anidar la estructura for. Y un ejemplo clásico y muy útil para entender esto es el cómo se recorre una matriz. Que en este caso, para los que lo recuerden, tenemos una matriz. Las matrices tienen columnas y tienen filas. ¿Ok? Y para hacer un pequeño repaso rápido de lo que hemos visto en la primera clase, cuando trabajamos con una matriz y queremos extraer un dato, tenemos que indicarle el número de columna y el número de fila. Perdón, el número de fila y el número de columna. Entonces, en este caso, va a ser la fila número 1, que sería esta de acá, y la columna número 2, que sería esta de acá. Entonces, el número que nos va a retornar es este 2 de aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, hacer un for en donde le voy a decir que voy a tener un valor i que va a ir desde 1 hasta, en este caso, va a ir desde 1 hasta 10. En donde le voy a decir que me devuelva todos los valores de i, 1. ¿Qué significa esto? Que esta variable va a ir modificándose a través del tiempo, pero esta 1 va a permanecer constante. Esto lo vamos a arreglar después, pero es para que vayan viendo el ejemplo por partes. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a colocar acá un print. Vamos a ver la matriz. Vamos a mover acá. Ok, entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos como resultado todos los valores de la primera columna. ¿Por qué? Porque nos movimos solamente en las filas, desde la fila 1 hasta la fila 10, pero en las columnas nos mantuvimos en la columna 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros con esto? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ok, perfecto. Entonces, como vamos a ver, nos estamos moviendo en las filas, en las columnas nos manteníamos constantes. Entonces, esto lo vamos a resolver anidando un for dentro de otro for. En este caso vamos a poner acá un for que se va a llamar j, que también va a ir desde el 1 hasta el 10, porque como vimos, las columnas van desde el 1 hasta el 10.
y este lo vamos a cambiar por una J. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Lo que vamos a hacer es que cada vuelta de este for vamos a estar recorriendo de esta manera. Vamos a estar recorriendo de esta manera 1, 2, 3, 4, 5, nuestra matriz. ¿Okay? ¿Cómo podemos ver el resultado? Vamos a correrlo acá. Entonces vamos a ver que en ese caso estamos recorriendo todos los valores de la matriz. En la tarea vamos a tener algunos ejemplos en los que van a tener que trabajar con este tipo de datos, haciendo algo bastante similar a esto. Ok, entonces en este caso pongámoslo un poco más complicado. Vamos a hacer aquí adentro una condición en donde vamos a decir que si matriz y coma j es igual, no, perdón, vamos a ver que si no sé si recuerden esta instrucción, lo que decimos es que si el resultado de la división, el residuo de la división es igual a 0, estamos diciendo que es un número par, entonces lo que vamos a hacer es modificar ese valor por un, vamos a ver en este caso, un 0. Ok, entonces sí. Si vemos nuestra función, nuestra matriz antes, ejecutamos la instrucción, vemos nuestra matriz después, vamos a ver que en todos los números pares, ahora tenemos un 0. ¿Ok? Entonces acá podemos ver que podemos combinar sin ningún problema los ciclos for, los if, acá podemos tener un else, y podemos ir construyendo la lógica de nuestra función poco a poco. Vamos a ver qué nos preguntan por acá. Ok, el compañero Martín nos hace una pregunta muy interesante. Entonces para esto vamos a, y para ir repasando también, construir una función contestando la pregunta del compañero. Okay, vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a, por ejemplo, ver. En donde vamos a recibir como parámetro una matriz. Vamos a ver que no necesariamente tiene que ser un vector, puede ser una matriz, un data frame, cualquier otro tipo de dato, llamada M. Y vamos a hacer un for que vaya desde I Ok, lo que el compañero nos preguntaba es, si recuerdan, en el código anterior, utilizamos desde 1 hasta 10 porque nosotros conocíamos cuántas filas y cuántas columnas tenía nuestra matriz. Eso no en todos los casos es posible, y de hecho una función que dependa de eso, pues tendría bastantes problemas. Entonces, dos funciones muy útiles que nos pueden ayudar a que cuando trabajamos con matrices no tengamos problemas es el nrow, que lo que nos hace es regresarnos la cantidad de, vamos a definirlo acá como m,
nrow nos va a devolver la cantidad de filas que tiene la matriz y ncol la cantidad de columnas que tiene la matriz. Entonces, con esta estructura que tenemos acá, podemos básicamente recorrer la matriz y acá adentro definir el código que queremos que se ejecute para cada uno de los valores, hacer una transformación o cualquier cosa que queramos hacer en ese caso. Ok, vamos a ver un par de ejemplos más en el que vamos a contestar a una pregunta muy interesante. Vamos, por ejemplo, a definir una tabla de datos. Ok. Ok, vamos a trabajar sobre esta tabla, porque lo que quiero ilustrar en este caso es que vimos cómo hacer un retorno, pero no siempre vamos a retornar solamente un dato. Existen casos en los que necesitemos retornar más de un dato. Y esto es posible que cree confusión. Muchas personas tienen la duda de cómo se hace para retornar más de un valor. Entonces, para esto vamos a hacer una pequeña función. Cualquier duda que tengan pueden ponerla a través del chat. Vamos a ver por acá. Vamos a hacer una función que se va a llamar resumen tabla, en la que voy a recibir una tabla de datos, se va a llamar tabla de parámetro. Y lo que voy a hacer es, como tal vez conozco los valores de la tabla, lo que vamos a hacer es calcular la media y vamos a calcular ok. Entonces, en este caso tenemos dos valores, como pueden ver acá. Calculamos la media de las edades y calculamos el conteo de los sexos. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para retornar eso? La forma más correcta de hacerlo, y que la gran mayoría de la literatura nos dice, es que lo hagamos utilizando una lista. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a definir una lista que se llame salida, que va a ser una lista en donde el primer parámetro que vamos a revisar se va a llamar media y va a ser igual a esta variable de acá que se llama media también. Cualquier duda pueden ponerla en el chat. Ok, Bernie, un segundo, ya contesto tu pregunta. Tiene razón, ya vamos a ver un poco eso. Y vamos a definir conteo como una variable conteo. Ok, entonces definimos esta función y vamos a decir acá resumen
Y como vemos, cuando corremos la función, tenemos una lista que es muy importante, que tiene los nombres, en la que yo voy a poder tener acceso a cualquiera de estos valores. Ok, compañero Bernie me hace una pregunta muy interesante y entonces nos dice que si entonces con estos ciclos va a ser posible hacer por ejemplo, un box plot para cada variable de una tabla. Entonces vamos a... Vamos a hacer esto un poco rápido. Ok, compañero, entonces no sé si puedes ver acá. Como digo, esto es un ejemplo bastante rápido de lo que se puede hacer con el comando for. Sé que muchos prefieren ver ejemplos de este tipo, que les hace interesarse un poco más o entender un poco mejor lo que se está haciendo. Y en este caso lo estamos haciendo sin usar una función, pero podríamos hacerlo así. Podemos hacer, por ejemplo, dibujar box plots y vamos a colocar esto acá y eliminamos este. Bueno, el compañero Martín nos pregunta ok, creí que era X, que es por qué, que por qué este -1 de aquí. Ok, habíamos dicho que el ncol nos regresa la cantidad de columnas. Entonces yo voy a hacer un box plot para cada columna, pero quería omitir esta columna de acá que, como saben, tienen categorías. Entonces por eso lo hacía hasta -1 para no llegar hasta la última columna. En el caso de que queramos hacerlo para general, para cualquier tabla, ese -1 tendríamos que omitir. Entonces acá tendremos una función bastante bonita en la que después lo podemos usar para dibujar box plot y, por ejemplo, poner mtcars. Aunque este caso tiene factores. Sí, en ese caso no podríamos usarla. Ok, ya funcionó correctamente. Ok, Martín nos pregunta que qué pasaría si la variable categórica no fuera la última. Ok, Martín, en este caso sí tendríamos que conocer la tabla que vamos a usar y saber jugar para que todas las variables que entren sean numéricas. Pero en este caso lo que quiero que vean es cómo con pocas líneas de código es posible generar, acá como podemos ver, de forma dinámica los gráficos. ¿Ok? Vamos a ver, ven que el código no es muy complejo y que aún así nos es de gran utilidad. Ok, para terminar,
Ok, vamos a contestar para terminar vamos a ver dos cositas acá. Por ejemplo, vamos a ver algo que comenta el compañero sobre los mensajes de error. Y vamos a ver cómo podemos abordarlo un poco. Ok, habíamos visto con este ejemplo que estuve haciendo que si hacemos la operación sobre variables que no son numéricas, que calcular el boxplot va a dar un error. Y que tenemos que tener cuidado entonces con eso. Pero, y si la función que nosotros hacemos la va a usar alguien más, lo correcto sería notificarle eso. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, primero vamos a extraer el valor y lo vamos a colocar en una variable y vamos a utilizar la siguiente instrucción. If isNumeric es parte de una familia de funciones que nos ayudan a preguntar si un vector es de un tipo determinado. Okay, entonces, en este caso, vamos a decirle que sí. Es numérica el vector columna. Vamos a hacer lo que está aquí. Y si no, vamos a detener la función con el mensaje todas las variables deben ser numéricas. Ok. Vamos a colocar esto acá. Vamos a colocar la función. Si omitimos esa columna, vamos a ver que todo funciona. Pero si le pasamos alguna columna que sea categórica, vamos a ver que tenemos un error. Pero lo importante acá es que le estamos dando a la persona que va a usar nuestra función una descripción de por qué ocurre este error. ¿Okay? Normalmente todos los errores vienen acompañados de una descripción del error en inglés. Dependiendo del caso, puede ser favorable ponerla en inglés, pero también dependiendo del caso, es mucho mejor colocarla en español, sobre todo si, por ejemplo, en la organización en la que estamos trabajando, puede ser más útil para los compañeros que el mensaje de error esté en español, por ejemplo. También podríamos, en el caso de no querer generar mensajes de error, podríamos simplemente borrar esto de acá y ejecutar el proceso solamente si la variable es categórica, es numérica. Entonces, en este caso, vamos a ver que aunque pasemos toda la tabla, en el momento en el que la columna no sea numérica, no se va a ejecutar nada. Solamente si se cumple esta condición, vamos a intentar hacer el gráfico. ¿Ok? Entonces, Bernie, no sé si eso contesta a tu duda. Ok. Y para concluir, ya que vimos cómo trabajan los ciclos for y los if, vamos a ver un pequeño tema que es muy útil, muy práctico y que es, creo, al menos dentro del conocimiento que tengo, es propio de R y es las operaciones vectorizadas. ¿Ok? Hay varias formas de resolver problemas que lo primero que podemos pensar es que podemos abordarlas a través de un ciclo, pero que una opción muy útil puede ser el solucionarlas de forma vectorizada. Entonces vamos a ver un ejemplo acá, bastante sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, una versión con un ciclo, en la que lo que vamos a hacer es vamos a acá recibir un vector. Vamos a realizar la suma de los valores del vector.
acá tenemos una función bastante pequeña, que lo que va a hacer es recibir un vector X y va a hacer la suma de los valores del vector. ¿Alguien logra decirme por qué esta no es la forma más práctica de hacer la suma? ¿Alguna idea? Ok. Y eso se debe a que R tiene una función que ya está pensada para hacer esto. Entonces podríamos perfectamente sustituir esto por esto de acá. ¿Ok? Entonces, a lo que quiero hacer referencia con esto es que en muchas ocasiones no es necesario construir la función porque R ya nos da la opción. Y en muchas ocasiones no es necesario hacer un ciclo porque R ya nos permite a su manera resolver el problema. Entonces, en este caso vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver en el caso de la tabla iris, vamos a ver que tenemos varias variables. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregar sin necesidad de utilizar ciclos una nueva columna que nos va a decir si el valor del largo del sépalo está por encima o por debajo de la media de esa variable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Sin utilizar ciclos para poder recorrer el data frame. Lo vamos a hacer utilizando unos principios de programación vectorizada. Ok, vamos a ver acá, versión. Cualquier duda que tengan pueden ponerla a través del chat. En acá vamos a recibir una tabla. Y lo primero que vamos a hacer es pensar qué es lo que vamos a tener como resultado. Ok, en este caso lo que vamos a tener como resultado es una nueva columna que va a tener de largo el mismo largo que la tabla. Entonces, para hacer la operación un poco más rápida, vamos a crear una tabla, vamos a ponerle nueva columna, que va a ser caracteres vacíos, que van a ser igual a n row, que si recuerdan, nos regresa la cantidad de filas de la tabla. ¿Ok? Si revisamos acá, vamos a definir aquí tabla. Que en este caso vemos que son 150, igual que las filas de iris. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer tabla en largo del sépalo es mayor a min tabla largo del sépalo. El resultado de esta operación lo que nos va a devolver es un vector de verdaderos y falsos, porque lo que estamos haciendo aquí es una comparación lógica. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Por ejemplo, guardar esto como resultado. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tabla, vamos a sacar nueva columna, disculpen acá. Vamos a ver un poco rápido para explicarlo cuando esté listo.
Ok, ahora vamos a explicar. Como le digo, las operaciones vectorizadas de lo que se quieren aprovechar es de la velocidad con la que R es capaz de trabajar con vectores. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Ok. Disculpa, Ronald, ¿cuál? Ok, Ronald, eso no es un error, ya voy a aclarar cuál es el significado de ese signo. Ok, vamos a crear un vector vacío, vamos a hacer una condición lógica que la ventaja que nos da R es que esa condición se va a aplicar y nos va a devolver no un solo valor, sino muchos valores, que es prácticamente lo mismo que hacer un ciclo for para recorrer e ir preguntando y ir guardando los resultados. Entonces, ya tenemos esta información, no es necesario hacer un ciclo para saber cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ok? Entonces, recordando la semana 1, en la que vimos que si usamos un vector de valores lógicos, podemos asignar a una variable, vamos a que lo que hacemos acá es decirle, en todas las posiciones en las que el valor sea true, vamos a hacer esta asignación. Entonces, si hacemos esta asignación, vamos a ver acá, que vamos a correr primero esto, que vamos a ver acá, que ahora tenemos mayor en todos los espacios en donde esa condición es verdadera, y lo que vamos a hacer acá es una negación. Esto es algo que estaba en la semana número 1 entre las tablas de operadores lógicos, que lo que hace es invertirlo. En donde estaban los falsos, ahora pasan a ser verdaderos, y donde estaban los verdaderos, ahora pasan a ser falsos. ¿Qué es lo que hago? Para que en donde antes estaban los falsos, ahora hayan verdaderos y poder hacer la asignación. Ahora si revisamos, entonces vemos que tenemos en donde la variable es menor y en donde la variable es mayor en un solo vector. Ahora, para agregar la nueva columna, la agregamos de esta forma. Y si revisamos la tabla que vamos a devolver, vamos a ver que tenemos nuestra nueva columna con las etiquetas que queríamos poner dependiendo del valor que tuviera una de las variables. Ok, Ronald me hace una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre, perdón, en este caso sería este y este operador? Ok, Ronald, la diferencia en este caso es que esto significa diferente, mientras que esto significa no, es una negación. Entonces, si por ejemplo yo aquí pongo algo que es verdadero, pero antes le pongo este signo de exclamación, lo estoy volviendo falso, por decirlo de alguna manera. Ok, esto es un pequeño ejemplo, pueden repetirlo ustedes. Acá hay también otros ejercicios sobre programación vectorizada que les pueden ser muy útiles. Al final también hay un ejercicio muy bonito sobre algo similar a lo que hicimos con los boxplot, que es cómo hacer una función que va a hacer un gráfico, en este caso un pagesplot. Y antes de finalizar con la lección de hoy, me gustaría consultarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que podamos aclararles acá o a través del foro. Es muy importante para nosotros que cualquier duda que tengan la coloquen a través del foro. Ok, vamos a ver Jennifer que hace una consulta. Vamos a que si puedo volver aquí. Ok, Cristian hace una pregunta muy importante que merece ser aclarada, y es todas estas variables
que yo creo, por ejemplo, nueva tabla, resultado, nueva columna, resultado, nueva columna. Incluso esta, nueva tabla y tabla, son variables que solo existen dentro de la función. ¿Qué quiere decir? Ese es el objetivo del return. El return me va a devolver con lo que yo me voy a quedar de la función. Pero apenas la función termine, toda esta información que teníamos acá se va a borrar de memoria. ¿Ok? Entonces, ese es el valor del return que me permite no conservar todo el procedimiento, porque en muchos casos no es necesario, y quedarnos solamente con el resultado, que es lo que en mayores casos nos interesa, que en este caso, por ejemplo, era la tabla ya lista. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, aquí se nos pregunta, pero si una función llama a otra función, las variables se heredan. Ahí, Cristian, si estamos pensando en una herencia tipo programación orientada a objetos, no. Lo que sí se conserva dentro de una función es lo que retorne la otra función. Yo puedo dentro de una función llamar a otra función, porque de hecho estas funciones de acá, el min y todas las demás, el print incluso que hacíamos, son llamadas a otras funciones, y si esa función nos devuelve algo, nosotros lo conservamos, pero solamente lo que la función retorna. No conservamos ninguna función ninguna de las variables que se crean en el procedimiento de la función. O sea, en el proceso que nos va a dar el resultado, solamente conservamos el resultado. Y si me hablas en este caso de una herencia de programación orientada a objetos, en ese caso no. No sé, entre funciones no se heredan en ningún momento las variables. Ok, ¿alguna otra duda, consulta? Ok, entonces si no tenemos dudas o consultas de momento sobre los temas de la clase del día de hoy, con esto estaríamos terminando la tercera clase del curso de programación R. Agradecerles por estar esta noche acá y desearles a todos una muy buena noche. Recordar, revisar los documentos, las prácticas, la tarea. Me parece que ya se encuentra disponible en el aula virtual. Y en caso de cualquier duda o consulta sobre cómo hacer alguna operación, pueden comentarla en el foro. Agradezco mucho a los compañeros, no recuerdo en este momento los nombres, que estuvieron además ayudando a otros compañeros, estuvieron compartiendo contenido. Esto se agradece, hace la clase mucho más rica, sobre todo para aquellos que tal vez ya tienen un poco más de experiencia. El poner dudas un poco más avanzadas en el foro los ayuda a ustedes a contestar sus dudas y ayuda a los compañeros que tal vez no tienen tanta experiencia programando a ver temas un poco más avanzados, que por cuestiones de tiempo y para que la clase sea útil para todos, no se tocan acá, pero temas como la recursividad, temas como cómo crear paquetes, son consultas muy, muy válidas que pueden hacer a través del foro y nosotros con mucho gusto les estaremos contestando. Ok, entonces si no hay ninguna duda, entonces estaríamos terminando la clase de esta noche. Desearles a todos muy buenas noches y suerte con los ejercicios y la tarea. Muchas gracias, Jennifer.